niños aprenden mejor si parten de lo conocido, por lo que primero es necesario que se pongan en contacto con lo familiar y lo cotidiano, y desde allí, una vez transitada esa zona, podrán acceder a otros mundos posibles, a construcciones de la imaginación. Esta epistemología escolar parece desconocer lo que se evidencia para todos. Los niños y los jóvenes son consumidores activos de relatos fantásticos, imaginativos y originales en su vida cotidiana fuera de la escuela, sea el logro verde de Shrek, los particulares conflictos de la familia de Los Increíbles o los poderes más que humanos del personaje de Matrix. Me quedo anacrónico con estas menciones. Los chicos saben más de lo que yo sé. Volver a pensar el lugar de la literatura en la enseñanza habrá de requerir primero un distanciamiento de todos aquellos prejuicios culturales y pedagógicos por los que a veces se ha sostenido que enseñar literatura es una práctica que interesa a pocos en relación con otras urgencias. Segundo, una discusión sobre aquellos presupuestos didácticos y cognitivos por los que se piensa que el texto literario en su complejidad es de difícil comprensión, razón por la cual sería necesario enseñar primero los textos más simples antes de intentar abordar la literatura. Siempre la dejamos para después, digamos. Tercero, es necesario que los proyectos escolares consensuados en cada institución incluyan a la literatura como objeto de enseñanza y como experiencia cultural posible en la escuela. En este sentido, la circulación de libros en la escuela, en la biblioteca escolar o de aula, es parte fundamental de la tarea y su presencia debe ser garantizada por las políticas de Estado a nivel nacional o de cada provincia o Estado. Las experiencias que venimos observando en distintas instancias de trabajo con maestros y profesores nos están mostrando que el encuentro entre un libro y un niño o un adolescente es mucho más complejo de lo que se suele afirmar, ya sea desde las hipótesis apocalípticas que sostienen que los chicos ya no están interesados en los textos de la cultura escrita y menos aún en la literatura, o desde la posición espontaneísta respecto de lo que sería un encuentro natural y placentero entre el niño o el adolescente y el libro. En cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, se simplifica, se generaliza respecto de los modos en que los sujetos en general se relacionan con la cultura escrita. Complejidad no es sinónimo de imposibilidad, sino de desafío, en la necesidad de profundizar en un conocimiento mayor acerca de cómo los niños y los adolescentes y las personas en general construyen relaciones con los textos escritos y sobre todo con los textos literarios. En general, dice el especialista en currículum y en historia del currículum Ivor Woodson, la didáctica ha abundado en la producción de prescripciones y no de descripciones. Aplicado al campo de la didáctica de la lectura o de la literatura, hemos conocido durante años diversos modos de la prescripción. Desde la aparentemente más libre, que nos dice que lo importante es lograr que los alumnos disfruten del placer de la lectura y prescribe entonces un modo de hacer en el aula asociado a la producción de ese placer que la lectura de los textos acarrearía, a la más pautada que nos dice, y esta es una receta de gran arraigo en las didácticas de la lectura en España y América, que una clase de lectura se organiza en 3 momentos fijos: prelectura, lectura y poslectura. Sería tema de otra conferencia el cuestionamiento de esta tríada, o desde la guía de análisis del texto literario tradicional, en la que se requería la biografía del autor, el resumen del argumento, el tema y la lista de recursos expresivos, a la secuencia didáctica, entre comillas, probada, sea la variante que sea. La mayor parte de la producción didáctica es modelizadora, responde a una expectativa meramente técnica, satisface de manera inmediata nuestra demanda de qué hacer en cada situación de clase. En la mayoría de los casos, el fundamento es de tipo psicológico,
porque eso que tenemos que hacer en la clase responde a un modo en que se producirían los aprendizajes, o más concretamente la producción lectora, la comprensión lectora. La comprensión lectora se ciñe entonces a la producción de unos significados que son los que se entienden como los correctos. Frente a este panorama, sin embargo, las nuevas investigaciones en el campo de la lectura, de orientación antropológica y cultural, están avanzando en el reconocimiento de modos de leer diferenciados que deben considerarse en relación con la experiencia cultural y social de los sujetos. La antropóloga francesa Michelle Petit nos ha enseñado a descubrir una nueva perspectiva sobre los jóvenes y la lectura, donde es posible indagar sobre el impacto que la práctica de lectura tiene en la construcción de la subjetividad y en una reafirmación del sujeto en el mundo de la cultura letrada. Luego de revisar nuestras propias creencias acerca de los modos en que los sujetos de las más diversas culturas y procedencias se ponen en contacto con los textos, es necesario avanzar en un conocimiento más específico respecto de aquello que los chicos y los jóvenes hacen con los textos, cómo producen ellos los procesos de apropiación de los textos. En este sentido son estas investigaciones de corte antropológico y etnográfico y cultural y sociocultural las que nos están ayudando a comprender cada vez mejor esa intimidad de las prácticas de lectura en las aulas, donde se ponen en juego las diversas formas de la singularidad que adquiere esta experiencia. Se trata de reconocer diversos modos de leer que se presentan como inmediatamente subjetivos, en el sentido de que, puestos en una conversación sobre lo que leen, niños y adolescentes recuperan significados subjetivos, sociales y culturales que deben ser considerados como modos legítimos de la comprensión lectora, o si se quiere, de la lectura en sentido amplio. No es que los chicos no comprenden lo que leen, sino que ejercen, si se les permite hacerlo, unos modos de la comprensión plurales que exigen de parte del docente o del evaluador una escucha atenta y comprensiva en relación con esa hipótesis de sentido que quizá no sea la prevista por la escuela ni por el docente, pero que puede ser habilitada para integrarse al conjunto de las interpretaciones posibles que acepta un texto. En la Argentina, un grupo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, con quien he trabajado en un proyecto de investigación, ese grupo avanzó con la construcción de una categoría a la que denominó poética de los chicos, de los niños, intentando explicar un recorte cultural que a la manera de un profuso intertexto se presentaba como el telón de fondo desde donde los chicos hacían sus lecturas. Esta poética podía incluir experiencias con otros objetos culturales, como la televisión, el cine o la música, significados de la vida cotidiana entre pares, etcétera, que se resignificaban aportando nuevos sentidos en los textos propuestos por los maestros. En esta y en otras investigaciones y experiencias se parte de un trabajo de recolección y análisis de la empiria, es decir, de un registro minucioso de escenas de lectura en las que se establece un diálogo y una escucha, y es en este intercambio donde se produce la práctica de lectura y este nuevo conocimiento sobre la práctica.